Bienvenidos al Orden del Ser. En esta ocasión vamos a homenajear al beato Álvaro del Portillo, ingeniero de caminos, historiador, canonista, sacerdote y obispo. Fue el primer sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei. Su vida destaca por una combinación singular de brillantez intelectual, una enorme capacidad de trabajo, y un carácter marcadamente pacífico, amable y discreto, que le valió el apelativo familiar de Saxum, Roca, por parte del fundador. Para ello nos valdremos del libro llamado Álvaro del Portillo, un hombre fiel, de Javier Medina Bayo. Además de otras fuentes digitales. Comenzamos. Don Álvaro fue un hombre de fe profunda, filiación divina, abandono en Dios y amor a la Eucaristía y a la Virgen. Destacaba su fortaleza, prudencia, alegría, y olvido de sí mismo. Vivió la santidad en lo ordinario, santificando el trabajo profesional y las pequeñas cosas diarias. Su vida es un ejemplo de lealtad a Dios y a la Iglesia. Nació en Madrid, el miércoles 11 de marzo de 1914, en el hogar familiar, como el tercero de 8 hermanos, en una familia de profunda fe cristiana. 6 días después fue bautizado en la cercana parroquia de San José. Cuando nació su hermana Pilar, Álvaro, que dejó de ser el pequeño de la casa, mostró celos. Sus padres le decían que la envidia pone la cara amarilla. Un día lo encontraron delante del espejo diciendo: «Dicen que los niños que tienen envidia se ponen amarillos, yo tengo una envidia grandísima y estoy bien blanco». Su madre, Clementina Díez de Sollano, era mexicana, de padres españoles, y su padre, Ramón del Portillo y Pardo, abogado español que trabajaba en una agencia de seguros. A don Ramón, su hija Pilar le ha retratado como un hombre pulcro y correcto en todo. Era muy bueno y tenía una gran preocupación por la educación de sus hijos, en la que se manifestaba, como en todo, su amor por el orden. Iba anotando en una agenda, día a día, todos los gastos que realizaba. Periódico, tanto; tabaco, tanto; limosna, tanto. Porque daba siempre algo de limosna. Y anotaba también lo que iba entregando semanalmente a cada uno de sus hijos. Efectivamente, don Ramón tenía una pasión por la puntualidad y el orden que, en algunos aspectos, lindaba casi con la manía. Por ejemplo, todos los días, a las 2:30 en punto, volvía a casa. Ni un minuto antes ni un minuto después. Otro detalle es que le gustaba anotar, a mano, la evolución en el peso de sus hijos. Así, sabemos que al día siguiente de nacer, Álvaro pesaba 3 kilos 240 gramos, y fue engordando cada semana hasta que cumplió 6 meses y un día. También anotó la altura; cuando cumplió 3 años medía 93 centímetros. Era aficionado a la lectura y a los toros. Cuando podía, acudía a la madrileña Plaza de las Ventas. De él, Álvaro tomó gusto a la fiesta nacional. Conocía bien a los toreros de la época y el lenguaje taurino. Incluso, durante la adolescencia y primera juventud, llegó a lidiar becerros. De su familia materna heredó un gran cariño por la nación mexicana. Siendo ya de edad avanzada, recordaba que cuando era niño, la abuela María de los Ángeles le mecía en brazos para que se durmiera, mientras le cantaba a modo de nana el himno nacional de su país, aunque la letra quizá no fuera la más apropiada para traer el sueño a un bebé. Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Álvaro padeció reuma en su infancia, que requería medicación y dieta estricta. Con buen humor y acento mexicano decía a sus hermanos: «Qué suertaza tienen ustedes, pueden tomar huevo frito con frijoles, y a mí solamente me dan salicilatos». Los Portillo y Díez de Sollano formaban una familia profundamente unida, con hondas raíces católicas. En un artículo póstumo, Monseñor del Portillo dejó escritas unas palabras sobre la familia en las que quizá aletea el eco de recuerdos biográficos. Es justamente la familia, comunión de personas entre las que reina el amor gratuito, desinteresado y generoso, el lugar en el que, más que en cualquier otro, se aprende a amar. Es la familia una auténtica escuela de amor. A medida que fue creciendo en edad, aprendió de sus padres a vivir algunas costumbres cristianas, y a rezar invocaciones marianas que repitió piadosamente hasta su muerte. Por ejemplo, una que dice: «Dulce Madre, no te alejes.
Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, y recibió la primera comunión el 12 de mayo de 1921. Desde aquel día, Álvaro comenzó a recibir la Santísima Eucaristía asiduamente, observando el ayuno previsto por las normas litúrgicas, que entonces se extendía desde la medianoche anterior. Eso suponía, comentaba su hermana Pilar, marcharse al colegio todas las mañanas sin probar bocado. Es duro para un chico joven comenzar el día sin desayunar. Sin embargo, él lo hacía todos los días sin darle importancia. Lo sorprendente es que Álvaro no cambió nunca, y sin caer en infantilismos o ingenuidades, siguió guardando en el fondo de su alma aquella inocencia, aquella sencillez, aquella búsqueda sincera de Dios que tenía cuando era muy pequeño. Mantuvo muy vivo hasta su muerte el recuerdo de la primera vez que recibió a Jesús sacramentado. Así, por ejemplo, en 1983, decía a un pequeño grupo de personas: 62 o 63 años que llevo comulgando a diario, y es como una caricia de Dios. Tras acabar los estudios elementales, estudió ingeniería de caminos y trabajó como ayudante de obras públicas. Durante su época como estudiante de ingeniería, se unió a un grupo de universitarios que recorrían los suburbios desolados y agitados de Madrid, distribuyendo limosnas, bonos de comida y medicinas. Y los domingos enseñaban catecismo. Su compañero Manuel Pérez recuerda un episodio de esta época. Álvaro y él habían acudido para visitar a varias personas que vivían en chabolas, y se encontraron con que una de aquellas familias había tenido un altercado. La policía había detenido a los padres y los había encarcelado, dejando a sus 4 hijos pequeños abandonados en la chabola. Los pobres chicos, uno tenía solo 1 año, estaban sin saber qué hacer. No tenían comida y tiritaban de frío. Manuel Pérez escribió: tengo grabada en la memoria la imagen de Álvaro, con uno de aquellos pobres niños entre los brazos, por las calles de Madrid, dirigiéndose al asilo. Álvaro del Portillo llevaba a cabo estas tareas con espíritu cristiano, como reflejan las palabras con las que años después rememoraba esta labor. Siempre aprendía de ellos. Personas que no tenían para comer y yo no veía más que alegría. Nos hace ver que muchas veces nos preocupamos de tonterías que no son más que egoísmos nuestros, pequeñeces. Vemos la gente que sufre con motivos graves, pobreza, abandono, enfermedad, y que están contentos porque tienen la gracia de Dios. Para mí eran una lección tremenda. Por otro lado, no faltaron episodios que demostraron el riesgo que asumían los jóvenes universitarios que llevaban a cabo las obras de misericordia. Uno de esos lances tuvo lugar el domingo 4 de febrero de 1934. Álvaro estaba dando una clase de catecismo en la parroquia de San Ramón, en Vallecas, como hacía habitualmente. Cuando terminó, le dijeron que unos cuantos agitadores de la zona se habían organizado para propinar una paliza fenomenal a 4 o 5 que íbamos a dar la catequesis. El ataque fue extremadamente violento, iban con propósitos homicidas. Me dieron con una llave inglesa en la cabeza. Me salvé de consecuencias aún mayores porque la agresión fue cerca de una boca de metro, y tuve la posibilidad de escapar y de entrar en la estación en el mismo momento en que llegaba un tren, en el que me pude meter, con el abrigo ensangrentado, perseguido por los que me atacaron, que llegaron justo detrás de mí, cuando la puerta automática del metro se había cerrado. Por eso quizá no me mataron. Se le infectó la herida, y tuvo unos dolores y unas curas de enorme sufrimiento, y todo lo llevó con santa resignación. El médico que se ocupó de él, en las semanas siguientes, comentó varias veces a doña Clementina: «Vaya hijo más valiente tiene usted. No se queja nunca». La sucesión de importantes problemas de salud y su actitud ante ellos, de total disimulo, fue constante durante toda su vida. En abril de 1935 empezó a trabajar como ayudante de obras públicas. El puesto en el ministerio le ocupaba las tardes, mientras que por las mañanas frecuentaba las aulas de la Escuela de Ingenieros, comenzando el primer año de ingeniero de caminos. Su retribución anual era de 5.000 pesetas. Por estas fechas también obtuvo el permiso de conducir. El 7 de julio de 1935 pidió la admisión en el Opus Dei, fundado por San José María en 1928,
Muy pronto se convirtió en su colaborador más cercano y fiel. San José María lo apodó Saxum, roca en latín, por su fortaleza y lealtad. Durante la Guerra Civil Española vivió momentos difíciles, su padre fue detenido, él estuvo fugitivo, asilado en embajadas, y pasó por prisión, de la que fue liberado sin cargos tras mucho sufrimiento. En la cárcel de San Antón, se hacinaban cientos de reclusos en condiciones inhumanas, muchos de los cuales fueron asesinados en Paracuellos del Jarama durante los meses de noviembre y diciembre de aquel año. Son los episodios conocidos como las matanzas de Paracuellos. Álvaro del Portillo casi nunca mencionó los sufrimientos padecidos en la guerra civil. Él no había intervenido en ninguna actividad política, y le metieron en la cárcel solo por ser de familia católica. Durante la estancia en San Antón padeció hambre, malos tratos, torturas físicas y psíquicas, y humillaciones de todo tipo. Le pusieron una pistola en la sien y le obligaron a comer excrementos humanos. Su madre y su hermana le llevaban comida a la prisión, pero él jamás la recibió. Las veces que pudo hablar con su familia les repetía que no se preocupasen por él. Vivía aquella situación con una gran serenidad, con aquel sosiego que le caracterizaba. Aún después de ser liberado de la cárcel, corría peligro. Por lo que siguió refugiado en la legación de Honduras, con San José María y otros miembros del Opus Dei. En un apartamento pensado para una sola familia, y con solo un baño, se albergaba casi un centenar de clandestinos. Y la escasez de alimentos resultaba aún más agobiante que la falta de espacio. Álvaro explicó que la comida era a base de algarrobas, alimento para animales, además estaban pasadas y bromeaban con que venían con proteínas, pues traían bichitos de todos los colores. Cuando por fin pudieron salir, Álvaro no dejaba pasar ninguna oportunidad de estar junto a San José María para mantener la debida continuidad en su formación espiritual, aunque eso le supusiera embarcarse en viajes, no precisamente cómodos. Concretamente, en la segunda semana de junio de 1935, obtuvo un permiso militar y se trasladó a Valencia, donde el fundador estaba predicando un curso de retiro para estudiantes universitarios. Lo rememoraba años después de la siguiente manera. Pude conseguir un permiso y marché a Valencia, donde estaba nuestro padre. No había facilidades de comunicación, estaban los puentes destrozados por la guerra, lo mismo los ferrocarriles. Para ir desde donde estaba yo a Valencia empleé 48 horas. Utilicé el método del auto-stop. Conseguía que se parase un camión que me llevaba hasta un sitio donde la carretera se interrumpía, después seguía andando hasta llegar a otra carretera, y allí cogía otro medio de locomoción, etc. Total que tardé 48 horas en las cuales no dormí. Llegué muy cansado, y el padre al verme me dijo: «Tú lo que has de hacer es acostarte». Yo le dije: «Padre, si está usted predicando un curso de retiro, déjeme asistir porque desde hace muchos meses no lo hago». El padre me contestó: «Bueno, haz lo que quieras». Y entré en meditación. En cuanto apagaron la luz y empezó nuestro padre a hablar, comencé a roncar de una manera tremenda, con gran indignación de todos los que escuchaban a nuestro fundador, que decían: «¿Quién será este que viene a molestarnos?». Mis ronquidos no molestaban a nuestro padre. Tras la guerra, San José María lo nombró secretario general del Opus Dei en 1939. Se ordenó sacerdote el 25 de junio de 1944, uno de los primeros 3 del Opus Dei. Obtuvo doctorados en Ingeniería de Caminos, Historia y Derecho Canónico. Encarnita Ortega, una de las primeras mujeres del Opus Dei, recordaba una meditación de don Álvaro al poco de la ordenación sacerdotal. 50 años más tarde todavía tenía ella presente la anécdota del lego que llevaba el rebaño a pastar. Al regreso, después de haber pasado la jornada bajo un sol abrasador, encontraba un riachuelo de agua fresca y limpísima, y sentía un gran deseo de calmar allí su sed, pero no lo hacía para ofrecer a Dios ese sacrificio. A continuación miraba el firmamento y veía un gran lucero, como premio a ese sacrificio que había realizado. Pasaron los años, y al envejecer, se pensó en que lo sustituyera un lego joven, y que el primer día fuese con él para enseñarle los mejores lugares de los pastos. Al regresar, después de un día pasado bajo los rayos del sol, llegaron al arroyuelo y tuvo una duda. Si no bebo, mi compañero tampoco lo hará, y está sediento, pero si bebo no podré ver el lucero.
Venció la caridad y bebieron ansiosamente. Casi no se atrevía a levantar al cielo la mirada, pero lo hizo y encontró 2 grandes luceros en lugar de uno. Don Álvaro nos decía que así premia Dios la caridad, que es la primera de las virtudes. En 1946 se trasladó a Roma con San José María, donde colaboró estrechamente con él durante casi 40 años. Se le conocía por ser un hombre extremadamente observador y detallista. En Roma, cuando recibía a personas que venían a pedirle consejo, o a hablar de temas complejos, solía preparar él mismo el café, o estar muy pendiente del servicio. En varias ocasiones, si notaba que el invitado estaba nervioso o cohibido, provocaba pequeños accidentes domésticos sin importancia, como derramar un poco de azúcar, o equivocar la taza, para romper el hielo, reírse de sí mismo, y hacer que la otra persona se sintiera en un ambiente familiar y de total confianza. Participó como perito en el Concilio Vaticano II y trabajó en varios dicasterios de la Santa Sede. Desempeñó un papel crucial como consultor de varias congregaciones y presidente de la comisión encargada del Decreto Presbyterorum Ordinis, sobre la vida y ministerio de los sacerdotes. Al tener que compaginar estas responsabilidades con su trabajo como secretario general del Opus Dei, llegó a trabajar hasta la extenuación, acabando a veces de madrugada las jornadas de trabajo, todo en detrimento de su salud y quitando horas al sueño. Se ganó el respeto de cardenales y teólogos de todas las tendencias. Un obispo participante comentó en una ocasión que don Álvaro actuaba como un pararrayos en las reuniones de comisión más tensas. Cuando los debates teológicos subían de tono y amenazaban con acabar en ruptura, él intervenía con un tono pausado, una sonrisa cordial y un argumento jurídico o teológico sólido, que rebajaba la tensión y reconducía el diálogo de manera constructiva. El 14 de diciembre de 1965, el cardenal Ciriaci, presidente de la Comisión Conciliar sobre el Clero, escribía una sentida carta a don Álvaro para agradecerle sus esfuerzos en el seno de la comisión durante el concilio. Vale la pena transcribir algunos párrafos. Sé bien cuánta parte ha tenido en todo esto su trabajo sabio, tenaz y amable, que respetando siempre la libertad de opinión de los demás, ha mantenido una línea de fidelidad a los grandes principios orientadores de la espiritualidad sacerdotal. Cuando informe al Santo Padre no dejaré de señalar todo esto. Mientras tanto, deseo que le llegue, con un cálido aplauso, mi agradecimiento más sincero. Fin de cita. Lamentablemente, años después escribía don Álvaro, refiriéndose al periodo postconciliar. ¿Cuánto sufrió nuestro Padre? Si toda su existencia estuvo marcada por la cruz, el último periodo fue quizá el más doloroso, por su inmenso amor al cuerpo místico de Cristo, tan maltratado en su doctrina, en sus sacramentos, en su disciplina. El motivo de esta congoja se debió a las erróneas interpretaciones del Concilio Vaticano II por parte de algunos pseudoteólogos, que desembocaron en una tremenda crisis que afectó durante años a muchas instituciones eclesiásticas, hasta el punto de que el Santo Padre Pablo VI aludió tristemente a un fenómeno de descomposición de la Iglesia. Fue un dolor muy grande, atenuado únicamente por la esperanza sobrenatural, la conciencia cierta de que Dios no pierde batallas, pero que, al mismo tiempo, para vencerlas cuenta con la contribución generosa de sus hijos fieles. A su sobrino Miguel Ángel, religioso colombiano, le ofrecía un consejo muy concreto para salvar su rectitud doctrinal. En la catequesis enseña las verdades de siempre, lo que aprendiste de tus padres, que son tan buenos, que no puede cambiarse el depósito de la fe que Jesucristo nos ha confiado, y como me dices, no enseñes esas cosas que algunos llaman modernas, y no son más que viejas herejías que hacen mucho daño a las almas. Tras la muerte del fundador el 26 de junio de 1975, fue elegido unánimemente su primer sucesor. Bajo su guía, en 1982, Juan Pablo II erigió el Opus Dei como prelatura personal, y lo nombró prelado. Además, lo ordenó obispo el 6 de enero de 1991. Su lema episcopal fue Regnare Christum Volumus, queremos que Cristo reine. Durante su gobierno impulsó la expansión del Opus Dei por el mundo, promoviendo iniciativas apostólicas, educativas y sociales. Destacó por su humildad, buen humor, serenidad, caridad y fidelidad absoluta al espíritu fundacional y a la Iglesia, especialmente al Papa. Viajó mucho y fomentó la comunión con los obispos. La madrugada de su fallecimiento, el 23 de marzo de 1994, don Álvaro acababa de regresar a Roma tras un viaje muy emotivo a Tierra Santa,
donde había celebrado su última misa en el cenáculo de Jerusalén. A pesar del evidente cansancio del viaje a sus 80 años, antes de acostarse se detuvo a saludar individualmente a las personas que trabajaban en la sede central en Roma, agradeciéndoles la acogida y comentando con entusiasmo los detalles del viaje. Pocas horas después sufrió un ataque cardíaco fulminante. El propio San Juan Pablo II acudió esa misma tarde a rezar ante sus restos mortales en la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, un gesto inusual que reflejó la profunda huella que dejó su servicio a la iglesia. Sus reliquias reposan en la cripta de la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, en Roma. El milagro oficial por el que se declaró beato a don Álvaro del Portillo, en 2014, fue la recuperación médica extraordinaria y sin secuelas del niño chileno José Ignacio Ureta Wilson. El suceso ocurrió en agosto de 2003 en Santiago de Chile. Con solo unos días de vida, el bebé tuvo que ser operado de urgencia debido a una grave malformación congénita en el abdomen y en el corazón. Aunque la cirugía en sí fue exitosa, el postoperatorio se complicó gravemente. El 2 de agosto, el pequeño sufrió un paro cardíaco masivo que duró más de media hora, unos 30 minutos de reanimación constante. Durante todo ese tiempo en el que los médicos intentaban reanimarlo sin éxito, sus padres, familiares y conocidos rezaron intensamente, pidiendo la intercesión de don Álvaro del Portillo, utilizando su estampa de devoción. Cuando el equipo médico ya lo daba clínicamente por muerto y se disponía a suspender las maniobras, el corazón del bebé volvió a latir de forma totalmente inesperada y autónoma. Lo más extraordinario del caso, y lo que llevó al Comité Científico del Vaticano a dictaminar que no había una explicación médica posible, es que a pesar de la prolongada falta de oxígeno en el cerebro, y de los colapsos que sufrió, el niño se recuperó por completo. No desarrolló ningún tipo de daño neurológico ni secuelas físicas, creciendo como un niño totalmente sano. Este hecho fue aprobado por el Papa Francisco en 2013 y propició la multitudinaria ceremonia de beatificación que tuvo lugar en Madrid en septiembre de 2014. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.